Dios bendiga a nuestra hermana Daniela. Yo le decía la otra vez que la fui a recoger a su casa, le dije, yo te admiro, le digo, porque yo siempre estás aquí, le digo, siempre que su salud se lo permite, ¿verdad? Ella siempre está aquí, a veces aunque su mamá o su papá no estén, yo le admiro que ella siempre está fiel al Señor, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. ¿Hay alguien más que quiera? A la hermana Ana, pase. Hay mucho por lo que le tengo que dar gracias a Dios. Y una de las cosas es que estaba hablando con mi hijo, últimamente estamos hablando bastante, siempre ha sido apegado desde pequeñito conmigo, ¿no? Con su padre también. Pero me alegra poder sentir que en la forma, en su vida, porque ya es un hombre, ¿no? Es 20 años, él está tomando decisiones por las cuales yo estaba orando y yo no se lo he dicho a él, pero me siento muy gozosa con el Señor. Y como me decía una hermana, el Señor tiene sus caminos y el Señor es el que va a finalizar la obra en él. Y me siento gozosa internamente por eso, porque simplemente se lo tengo que dejar completamente al Señor y Él es el que va a hacer la obra, está haciendo una obra. Por otro lado, ustedes saben que yo no me he sentido muy bien y la doctora, la de familia, pues la que me ve siempre me dio unas pastillas. No quería tomarlas, pero dado de que no me siento bien y me he tenido que ausentar un poco del trabajo, pues tengo que hacerlo, ¿no? Son unas pastillas que tienen efectos secundarios y una de las cosas es que el estómago me costó acostumbrarme. Pero para la gloria de Dios, me dio 30 pastillas. La mitad de una de ellas me tenía que tomar. Pero ya ahora, ya me dijo que ya no me va a dar más. Me dio 2 clases de pastillas. Y de esas, la verdad, desde que ya me dijo que ya no me las iba a dar más, ya solo tengo poquitas, ¿no? Ya no me las tomo más y me estoy sintiendo bien. Entonces yo le quiero dar gloria a Dios porque yo le estaba pidiendo eso. Esas pastillas muchas veces se dan para toda la vida, para la persona, ¿no? Que las tome toda la vida. Y entonces yo lo leí en internet eso, ella no me lo dijo. Pero ya me dijeron, esta ya no la va a tomar más. Y me dijeron, la otra la va a tomar, pero no creo que más de un año. Entonces yo le doy gloria a Dios, porque me estoy sintiendo bien y ya no me la tomo, la pastilla, ¿no? Ya era poquita. Porque el Señor me está cuidando y Él me está devolviendo mi salud. Y eso es lo que les quería contar, hermanos. Que Dios les bendiga. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Ana también. Qué alegre que se siente mejor, la salud está bien. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? También. Si ya no hay nadie más que tenga que hablar, o hay alguien más, going once, going twice, ¿no? Entonces le voy a dar el tiempo al hermano, el pastor, entonces. Hermana Selene, gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, ¿están contentos? Amén. Qué bueno que estén contentos, gloria a Dios, porque tenemos que estar contentos porque estamos en la casa del Señor. Amén. Y mire, no se sienta triste si no ve mucha gente o los habituales. Amén. Estamos los que tenemos que estar, así dice el Señor. Amén. Entonces nos sentimos contentos de que estamos acá para adorar y glorificar el nombre del Señor. El Señor es bueno, el Señor es maravilloso y Él tiene siempre algo nuevo para cada uno de nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Amén. Antes de seguir el programa, los hermanos canadienses me hablaron, estuvieron conversando conmigo y me dijeron de que el sábado 3 de junio, en la mañana, los hermanos van a ir a estar haciendo la actividad en Vista Park, aquí en Orleans. Amén. Y entonces me dijeron, pregúntale a los hermanos de la iglesia, pregúntale a los jóvenes de la iglesia si hay algunos que están dispuestos a irnos a ayudar ese día, porque ellos dicen
Hasta ahora no hay ninguno creo que el año pasado había uno nada más, amén, si no me equivoco. Pero ellos me dijeron eso. Entonces en Vista Park, ayudarla a poner las carpas, ayudarla a poner esto, ayudarla a dar botellas de agua un rato, amén. Amén. Ahí hacen barbecue, hacen de todo, amén, y están un rato allá y se puede conocer gente, se puede predicar la palabra. Vista Park está muy cerca de la casa de ustedes, amén, bien cerquita, amén. Entonces los jóvenes que quieran ir, más tarde yo me voy a poner de acuerdo, les voy a decir el que quiera ir. Yo creo que la hora está puesta ahí adelante, no sé exactamente, creo que es hasta las 12 del día, algo así. ¿También? Porque también el sábado que viene la hermana Paulette Williams, Mrs. Williams viene a dar una conferencia de mujeres. ¿También? Entonces vamos a estar gozándonos con ella, se va a traducir al español. Si hay alguien que no entienda, se va a traducir. Paulette Williams es la esposa del hermano Brian Williams, él va a también estar acá con nosotros ese día. Y yo he invitado a varias gente para que vengan también acá. He invitado a iglesias de Montreal, he invitado a gente que conozco de Montreal, que puede que se hagan presente acá. Vamos a ver. Entonces nos estaremos gozando con la hermana Williams. Es importante y como digo, esto es una conferencia que las hermanas van a escuchar de ella. Claro que sí, que el mensaje en general toca a los varones también, pero en específico va a ser para las hermanas. ¿También? Vamos a darle ese día a las hermanas y vamos a estar gozándonos del Señor. Amén. Y el día 17, el día 18 de junio, que es el segundo creo, el tercero, supuestamente es el Día de los Padres, supuestamente. ¿Amén? El 17, supuestamente es el Día de los Padres. ¿Amén? Pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer para que nosotros los padres, en vez de hermano Antonio, que si vamos, ¿verdad? Que nos den algo, ¿no? ¿Verdad? Que nos den algo, ¿verdad? Que nos den algo, ¿no? ¿Entienden? Entonces, ¿verdad, hermano? Entonces vamos a ver, y el 18, los jóvenes, a las 10:45, los que van a estar, los que quieran estar, está la conferencia de mujeres en la iglesia del pastor Brian. Y ellos me han invitado para que yo vaya con los jóvenes de la iglesia, con todo el que quiera ir, pero con los jóvenes, si quieren cantar, me han dicho que hasta 3 alabanzas en inglés y en español van a poder cantar. ¿Okay? Entonces, para estar en la iglesia del hermano Brian, tenemos que estar a más tardar a las 10:45. ¿Okay? 10:45, ¿no? Para que ellos puedan conectar el bajo, la guitarra y prepararse, porque a las 11 comienzan ellos. Entonces, en la iglesia del hermano Brian hay, creo, posiblemente después que se termine todo, hay un almuerzo. ¿No? Entonces, como nosotros nos reunimos a las 3, nos podemos quedar, los que quieran, a comer con ellos, ¿no? Y después venimos juntos para acá. ¿Quién necesite ayuda? ¿Quién necesita un ride? Nos vamos a poner de acuerdo para eso, pero yo les voy a decir, yo no puedo darle ride a todo el mundo porque yo solamente tengo espacio para 3 personas en mi carro, no tengo espacio para más nadie. Entonces necesitamos ayuda para poder hacerlo los que quieran ir. Entonces los que quieran ir me tienen que avisar para yo saber, pero a las 10:45 hay que estar allá en la iglesia del pastor Ryan, está cerca del aeropuerto. Entonces, y vamos a estar allí, nos vamos a gozar, vamos a cantar y el Señor se va a glorificar. Amén. Así que todo eso lo dejamos como planes y veremos que lo que más adelante, lo que Dios quiera, lo que Dios va a hacer. Amén. Pero esta tarde el hermano Tom está con nosotros. Y déjenme decirle algo, el hermano Tom hoy está cumpliendo 56 años. ¿Cuál es el problema de decirle edad? Eso ustedes las mujeres que no quieren que digan la edad, pero los hombres no tienen problema. No, pero me dicen cosas, no digan la edad, no, pero no hay problema con la edad. Pues le voy a decir una cosa, nosotros, mire, yo le voy a decir algo, hace un rato estuvimos orando, éramos 5 hombres orando en ese santuario, qué lindo, porque 5 hombres que estaban orando, que estaban clamándole a Dios. Ojalá yo pudiera andar con esos 5 hombres todos los fines de semana clamándole a Dios. Yo sé que Dios se glorificaría de una manera tremenda, porque estábamos ahí y una cosa
en medio de la oración, cuando hicimos la oración para cerrar, el Señor me trajo algo a la mente y yo lo dije, y por eso digo la edad, ¿amén?, de 56, porque Tom estaba supuesto a no vivir ni un día, ¿amén?, ni un día, y Dios le ha regalado 56 años. ¿Amén? Dios le ha dado 56 años. Entonces, eso es para decirlo, eso es para glorificar a Dios, porque cuando le daban un día o 2, 3 días de vida, Dios le dio 56 y todavía le queda mucho más por delante. Pero yo voy a dejar que pase por acá. Venga, hermano, nosotros vamos a hacer algo aquí ahora. Venga, vamos a hacer algo. Venga, para acá. Vamos a cantarle feliz cumpleaños a todos. Vamos a cantarle feliz cumpleaños a todos. Pero en español, eso sí. ¿Eh? Vamos a cantarle feliz cumpleaños a todos y después lo dejamos a él. Gloria a Dios. Vamos a cantarle todos feliz cumpleaños, hermanos. Feliz cumpleaños, deseamos para ti. Que Dios omnipotente te va a bendecir. Feliz cumpleaños, que Dios te preste más, te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios te damos gracias, que con amor sin par, al fin de un año hermoso te permitió llegar. Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga. Salud, felicidad. ¡Aleluya! Feliz cumpleaños, deseamos para ti. Que Dios omnipotente te va a bendecir. Feliz cumpleaños, que Dios te preste más, te dé muy larga vida, salud, felicidad. ¡Aleluya! ¡Happy birthday, brother! ¡Aleluya! ¡Happy birthday! Vamos a orar por él. Vamos a orar. Okay. And after I give you the time, we go to pray for you, and the one who want to come in and say you happy birthday is going to pass and afterwards. I want to pray. Padre, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de tener a nuestro hermano Tom una vez más aquí. Gracias por 56 years. 56. When everyone thinks that he's going to live one day, you give him 56. I ask you, Father, to bless him, anoint him, give you strength to continue unto the end, Father. Gracias te doy, Señor. Bendícelo, porque cuando un día le daban, tú le has dado 56 años. Gracias, Señor. Bendice a mi hermano Tom, Señor. Bendícelo, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Todo hay que desea felicitarlo. Venga por acá, vamos a felicitarlo. Y después, Gustavo, tú te quedas con él para que le traduzcas. Ay, mi Juan. Pero Tom, aquí, aquí no se ha terminado todo. It's not over yet. El hermano Antonio Brother Antonio quiere cantarte una canción de cumpleaños wants to sing a birthday song to you en personally español. in Spanish. Y después te voy a dar la parte para si quieres decir algo. Yo sé And then que after I give you the tú tienes microphone, algunas I palabras que think you decir have y creo que something tienes to algo say. para Lea I think también. you have something for Leia. Ajá, gloria a Dios. Glory to God. Amén. Bueno, hermanos, esta canción es para ti. This song is for you, brother. Dice así. It says like this. En el nombre de Dios, para ti es nuestro canto. Te deseamos que tengas un feliz cumpleaños. Que el año que empieza aumentará tu fe
como allá en 1:9, como allá en 1:9 del libro de Josué, como allá en 1:9, como allá en 1:9 del libro de José. Un feliz cumpleaños el Señor te conceda y te guarde en su amor hasta el día en que Él venga, te conceda el deseo de servirle y honrarle, como allá en 1:9, como allá en 1:9 del libro de Josué. Jehová te dé la paz, Jehová te dé la paz, te bendiga y te guarde. Jehová te dé la paz, Jehová te dé la paz, te bendiga y te guarde. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria. Hermanos, les cuento rápido antes que él hable. Cada 2 semanas, yo vivo en Montreal ahora, y cada 2 semanas me encuentro con Tom los jueves y después más tarde con Rock. Y cada vez que nos encontramos, nos vamos a comer una hamburguesa y hablamos de toda clase de cosas. Y hace como un mes o más, estando con él, me dijo que él estaba trabajando y él estaba pensando en ustedes. Porque esta es la 3ª vez que viene. Y si se acuerdan bien, él trabaja los sábados. Así que él tomó el primer día de descanso para venir. La segunda ocasión vino. Y bueno, él estaba trabajando y pensaba en ustedes. Y qué amores son. Y veía sus caras. Y veía todo eso y sentía todo. Y me lo contaba. Y de repente me dijo que estando trabajando, el Señor le habló. Le habló y lo impactó. Y le habló sobre una persona aquí. Y él me empezó a contar lo que era. Y me dijo, Gustavo, por favor, si tú se lo puedes decir a Pastor Luis, para que Pastor Luis se lo diga a la persona. Yo dije, no. Tú vas a venir. Y tú lo vas a decir tú mismo, con tus propias palabras. Pero claro, él trabaja. Entonces yo miré el calendario y yo dije, Tom, tu cumpleaños cae un sábado. Seguramente si le preguntas al patrón que te dé el día de tu cumpleaños off, no va a haber ningún problema. Y si te lo da off, ahí se abrió la puerta para que tú vengas y puedas el día de tu cumpleaños decir el mensaje que dio el Señor. Así que le gustó la idea, yo hablé con el Pastor Luis me dijo que sí, ¿por qué no? Claro que sí. Habló con el patrón y el patrón le dio el día de descanso porque es su cumpleaños y aquí está para llevar el mensaje. Amén. Thank you. We have an incredible Savior. We really do. Tenemos un Salvador increíble, realmente increíble. And you guys have really touched my heart. Y ustedes realmente me han tocado el corazón. You really are in my heart. Realmente están en mi corazón. And I'll tell you why. Y le voy a decir por qué. About a month ago, Como hace un mes, I was at work and I was praising God. estaba trabajando, alabando al Señor, And he reminded me of a special girl. y Él me hizo acordar de una chica muy especial. A girl from Ireland. Una chica que conocí en Irlanda, Her name is Naomi. y su nombre se llamaba Naomi. She had cerebral palsy. Ella estaba enferma, tenía cerebral palsy, And she was completely helpless. y no podía hacer nada. And but she had an incredible gift. Pero tenía un regalo ella que era increíble, A gift from God. un regalito que venía del It Señor. truly is. Realmente sí. Because there were times in Ireland Porque yo cuando estaba en Irlanda, me I acuerdo, was sometimes sad, a veces yo estaba triste, homesick, a veces yo extrañaba mi casa, or ashamed of things I've done. o pensaba en cosas que yo había hecho en mi vida, ¿no? And whenever Naomi was around me, Pero cuando Naomi estaba cerca de mí, she would smile at me. ella me sonreía, Just smile. solamente sonreía. And that smile, Y esa sonrisa it washed away every fue como pain. si lavó todo dolor,
every pain, every sadness, Toda tristeza que tenías, es como si me la lavó, si me la quitó. or any shame I had, O cualquier cosita que yo tenía, que yo... or guilt, or whatever. Sí, todo lo que tenía dentro de mí. And every time, Cada vez, it wasn't just one time or two no times, solamente una vez o dos veces, her smile was so pure. tenía una sonrisa tan pura. It was the smile of Jesus. Estoy asegurado que era la sonrisa de I'm Jesús. sure that it really Estoy was. seguro que era eso, la sonrisa de Jesús. Not only me. Pero no solamente yo. And before I get back up a bit, Yo quiero regresar un poco anterior just to explain where I was. para explicarle a ustedes dónde estaba yo en ese momento. Because where I was, it was a community, a farming community, Yo estaba en ese momento en una comunidad agrícola where there was handicapped children and adults y habían adultos y niños handicapados, of all different varieties, different levels. de diferentes niveles de enfermedades. And some of them were very violent, Algunos eran muy violentos, and there were quite a few that were on wheelchairs. muchos que estaban en sillas volantes. And there were times when my job basically would be working in the garden. Y el trabajo mío ahí era de trabajar en el jardín. And I had the pleasure of working with an autistic man, Y yo me acuerdo que yo tenía que trabajar con un hombre también que era autístico, but he was sometimes very violent, pero a veces se ponía muy violento and he's taller than I am. y era mucho más alto que yo. But one day, Me acuerdo un día, he was upset, estaba malo and Naomi happened to be in the area, y pasa Naomi. and she smiled, Y lo único que hizo Naomi, lo único que podía hacer es a sonreírle, simple smile, solamente sonreír. and it calmed him down. Y es increíble cómo eso lo calmó. And the quality, I was amazed. Y yo estaba como en shock. Because, and not only me, everybody in that community Todo el mundo en esa comunidad wanted to be around her. quería estar cerca, Wanted her smile. quería estar cerca de ella y ver su sonrisa. And as I was praying and thanking God, Entonces mientras yo oraba y estaba gozando al Señor y pensando en Él, trabajando, made me think of Leah. me hizo pensar en Lea. And she had the same gift. Y Lea tiene exactamente el mismo don. And when you came in today, I Mira cuando entraste hoy, tenías esa sonrisa. and it really is. No, Es una sonrisa increíble. and the reason why I asked not to Y- say y la it, razón- people were able to talk better than I. La razón por la que yo le pregunté a Gustavo de que él lo diga es porque él habla mejor que yo. But your smile is pure. Pero tu sonrisa es pura. It's a smile from, I think it was smiling through. Es como si Jesús estaría sonriéndome por And ti. you really are a child of the Most High God. Y tienes que saber que tú sos una hija del Dios más alto. You're a princess of the King of Kings and the Lord of Sos Lords. una princesa del Rey de los Reyes. And you are wonderfully, fearfully and wonderfully made. Y que Él te hizo perfectamente como sos. May God bless you and Que Dios te bendiga increase your gift. y que tu dono sea más y más grande. You have that healing smile. Porque tú tienes una sonrisa que toca a la gente y que cura a la gente. And that's what I wanted to share with you. Y eso es lo que te quería decir. God bless you. Que Dios te bendiga. So, okay. Okay. I went to
Is it a verse? Yeah. Ok, tenía un versículo, hermana, si tú lo tienes. Which verse, Tommy? It's Isaiah 40. Isaiah 40? Yeah. 40? 29. And the reason why. Isaías 40, 29? Yeah. 29. 40, 29. Okay? And the reason why. Yeah, when I got home after work, Es que después que terminé de trabajar y regresé a la casa, I opened my Bible yo abrí la Biblia así nomás and that began. y eso fue lo que saltó después que me habló de ley. And it said, Y mira lo que dice. He gives power to the weak and strength to the powerless. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. And one more, Y otro más, and that is in John 9. John, Juan, John 9. Juan 9, Okay. Yeah, it's 1 to 3. 1 a 3. And it, yeah. And it said, and Jesus was walking along. He saw a man who had been blind from his birth. Rabbi, his disciple asked him, why was this man born blind? Was it because of his own sin or his parents' sin? Jesus answered, it was not because of his sin or his parents' sin. This happened so that the power of God could be seen again. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Gloria al Señor. Bueno, la otra cosa que también te quiero, no sé si ya lo dijo, ¿no? Pero Okay. Something else that Gustavo estuvo hablando conmigo y Gustavo's been talking with me. se retira de la policía He retires from the police en el mes de junio, in June. pero esa no es la parte That's interesante. not the interesting part. La parte interesante es que él ha sentido en su corazón The interesting part is that in his ir a heart, New he has heard Brunswick, New Brunswick, a la frontera con Quebec, at the frontier, at the border para of Quebec, trabajar en un ministerio que Dios le ha dado. to start a ministry that he's going to start. Ya el ministerio tiene nombre, se llama el Ministerio Mateo. Matthew Ministries is the name. Entonces, él no es que se vaya a ir definitivamente, He's not leaving, it's just pero va a tratar de, porque dice que en el pueblo ese donde él llegó, in the town where he went, no hay iglesia. there's no church. No hay iglesia. Well, hay iglesias católicas. Católica, pero bueno, no hay iglesia cristiana. Y entonces dice que hay mucha gente que vio que estaban There's a necesitados. lot of people that have needs. Entonces, tenemos que orar mucho por él, So we have to pray lots for him. porque la oportunidad que se abra un ministerio allí en la Because there's frontera an con Quebec opportunity that a ministry might start on the frontier of the border of Quebec. es tremendo. It's an amazing world. Y ahí a 20 minutos, creo, de donde él va a estar, está la ciudad de Edmonton, ¿no? ¿Edmonton? Edmundston. Edmonton, whatever. Va a estar ahí. Va a estar, es decir, que es la capital de New Brunswick, ¿no? No, la capital pienso que es Moncton. ¿Mountain? Okay. Bueno, montados siguen esa gente. ¿Okay? Pero la cosa es de The thing que is- tenemos que orar por We él, have to pray for him. porque Dios puede hacer grandes cosas en aquel lugar. God can do great things in that Y place. yo le estaba hablando a él de que también puedo hablar con el pastor And he Jeff. says, I'm going to speak with Pastor Y Jeff a lo mejor en un momento determinado Community Pentecostal Church and maybe Pentecostal se interesa en tener una iglesia satélite We'd allí like to have a también. satellite church over there maybe. Y cuando viene a ver tenemos al pastor Gustavo. We'll have one day Pastor Gustavo over Y there. entonces, quién So sabe. you never know, you never know.
El único problema The only problem es que el pastor Gustavo, si necesita un pastor asociado, is that Pastor Gustavo might need an assistant y esa pastor. es la parte que quizás a muchos no les va a gustar, Maybe many of you will not like that. es que el pastor Luis se va a ir para allá. Imagine I go over there. Entonces aquí va a tener que haber So otra there's going to have persona to be que se some other encargue de la people here obra. taking care of things. Porque si allá hay necesidad, Because if mucha there's necesidad, necessities over there, es una cosa de que, bueno, hay que ir a atender la obra. ¿Amén? We have to go Entonces, and do it. si él me dice necesito ayuda, So if he says, ¿amén? I need help, Si empieza a crecer también la obra, una obra, no sé si hay Starts to muchos grow hispanos, and pero sé grow que va a and ser una grow. obra bilingüe, inglés y francés. a bilingual ministry. Entonces, si hace falta, pues hay que ir. ¿amén? Y entonces un día quizás vayamos hasta allá, hasta New Brunswick con el grupo de música So para que the vayan a music tocar team allá. and us will ¿amén? go down to New Brunswick for a little trip. Lo único que no sé si se aguantarán 7 horas de viaje en el I camino. don't know if you can handle 7 hours of traveling. Porque de aquí, de donde él está, donde vive su mamá en Montreal, hay 5 horas. From Pero si my contamos mom's las 2 place, horas there de are aquí a 5 hours. Montreal, If you have para 2 5 more son hours 7 horas de from here, viaje de aquí a 7 hours. Desde aquí hasta Waterloo. Adelante. We've been to Waterloo, she says, on the No, other side of Kitchener. pero no son 7 horas de viaje. How many hours? Son 8. 8 hours. 8 horas, de aquí a Waterloo. Wow. Entonces, vamos a estar orando por nuestro hermano So Gustavo. we'll pray with our brother. Aunque no lo vamos a ver muy seguido, pero quién sabe, porque si la obra aquella camina y de momento Because if things take comienza a off, trabajar con CPC, And he starts to lo work vamos a ver with muchas veces aquí en reuniones con los pastores, aquí we para might allá. see him with the, Entonces, hay que Church orar gatherings. para que Dios obre. ¿amén? amen. Entonces, We ya have to saben, pray, we have to ¿amén? pray. Que So that God hay que does orar His por los work. planes, hay que orar por todo. We have to Y pray for cuando the él me lo plans. dijo, yo When he enseguida told se me prendió la chispa aquella y digo, Because oye, my no sé qué sparks bueno ir a started to New fly Brunswick, inside of me. I ¿amén? said, wow, New Brunswick. Y entonces pero hay que todo dentro de la voluntad de But Dios. everything must be done in God's will. Porque si no estamos dentro de la voluntad de Dios, nos buscamos tremendo problema. Yeah. If you do things without the will of God, you're going to be in big problems. Entonces vamos a estar orando, vamos a So estar we'll be orando praying, y que Dios sea el and que that haga la God obra. be the one Amén. who does the work. Amen? Amen. Tiene que morir así mismo. Si usted no muere, está en un problema. Gálatas 2:20 es un versículo que es toda una declaración de fe y de verdad, que por sí solo nos va a permitir entender mucho acerca de nuestro privilegio como cristianos y de cómo Cristo quiere que nosotros llevemos nuestra existencia, nuestra vida en Él, mientras nosotros estamos en este mundo. Pero vamos a analizar Gálatas 2:20 poco a poco, para que podamos entender claramente, y que si no lo hemos entendido hasta ahora, esta noche, salgamos de aquí con la mente clara de lo que Cristo quiere para nosotros. El apóstol Pablo nos va a revelar poniéndose él mismo como vivo ejemplo de cuál es nuestra posición en Cristo. Con Cristo, dice la primera parte, con Cristo estoy juntamente crucificado. Muchos falsos maestros, cuando tocan el tema de nuestra posición en Cristo, colocan al creyente en una posición que pareciera más bien estar no en Cristo, sino encima de Él mismo, haciendo de Cristo poco menos que un simple servidor de nuestras necesidades y de los deseos materiales. Es un aparente mensaje cristiano mezclado con la metafísica de la nueva era, que pretende confundir la naturaleza humana con la divina, haciendo creer que Dios no solo vino a habitar dentro del hombre, sino que vino a hacer de los hombres dioses. Pero esa declaración es profundamente radical. Porque cuando usted muere en Cristo, cuando usted está crucificado en Cristo, usted no se manda a usted mismo, usted no manda a Cristo, usted hace lo que Cristo quiere que usted haga. Usted hace lo que dice su palabra. Usted viene y usted es llenado de su espíritu y usted hace la voluntad del Padre. Pero para lograrlo, para poder llegar a ese momento, usted tiene que crucificar su carne.
Usted tiene que crucificar sus deseos y usted tiene que decirle al Señor qué quieres que haga. Pero también para poder llegar a ese momento, usted tiene que tener una relación estrecha con el Señor. Usted tiene que tener una relación constante con el Señor. No es leer la Biblia cuando usted viene a la iglesia. No es leer la Biblia cuando usted se acuerda. No es buscar de Dios solamente en algunos momentos. Es buscar de Dios en todo momento. En todo momento. Siempre, siempre pedirle a Dios: Señor, ayúdame a entender qué es lo que tú quieres que yo haga. Señor, ayúdame a llegar delante de la presencia de Dios en ayuno, en oración, en gemir y pedirle a Él. Pedirle a Él. Esa es la manera en que nosotros podemos acercarnos al Señor. Esa es la manera. Otra de las cosas, ¿saben? Una cosa yo estaba pensándolo esta mañana, ¿amén? Y una de las cosas que tenemos como mala costumbre, Gustavo, un policía que está en servicio, ¿qué tipo de, con qué anda? Con su uniforme, ¿Qué más? con su equipo, ¿Qué más? con la ley, No, ¿qué más? con su partner. No, específico. Con su pistola. Sí, con su equipo. Sí, pero yo estoy hablando de la pistola, vaya. La Un pistola, la policía, chaqueta, todo, sí. ¿verdad? Porque necesita eso, ¿verdad? Porque si no, lo que tiene es una chapa que no vale. ¿Amén? Vale, pero está desarmado. Y así sucede con todas las demás cosas. Un carnicero, ¿saben que un carnicero tiene su set de cuchillos que anda con ellos? Porque es un set de cuchillos para perfilar, para cortar la carne. No son cuchillos cualquiera, son cuchillos de que hay que tener cuidado, porque aún con el pensamiento nos corta la cabeza. Son cuchillos bien afilados. Y así podemos explicar y podemos hablar de diferentes profesiones, pero la profesión más importante, la profesión de ser hijo de Dios, no la llevamos con nosotros con bien. Y una de las cosas se muestra, ¿saben? Y eso yo estaba pensando en esta mañana, como lo dije. Yo estaba pensando en un momento quitar las Biblias de ahí, ¿amén? Y poner las Biblias para acá, y si viene un amigo de visita, solo entregarle al amigo de visita, porque la iglesia, los miembros no deberían estar haciendo eso, porque si usted está viviendo conforme a Dios y usted quiere que Dios lo bendiga, usted debería llevar su arma en todo momento. Su arma no es una pistola, usted no es policía, su arma es la Biblia. Y si usted tiene cartera, usted debería llevar su Biblia. Debería usted traer, si usted tiene Biblia en su casa, debería traerla, no debería coger la Biblia que hay allí, que se pusieron solo para los amigos que vienen de visita. Usted debería tener una Biblia, usted debería tener su Biblia. Cuando usted no trae su Biblia, a mí particularmente, yo lo que pienso es que a lo mejor usted no sabe ni dónde está su Biblia si la tiene. Y entonces prefiere mejor, aquí el pastor tiene Biblia, voy a traer una de esas Biblias, las voy a coger. Y después yo tengo que andar por los asientos, porque a veces me las dejan en los asientos. Tengo que buscarla para poder ponerla. Si usted tiene una Biblia, usted es hijo de Dios. Esa es su alma principal. Esa es su alma principal. Llévela con usted. Llévela con usted. Llévela con usted en todo momento. Llévela. Llévela. Porque usted no sabe en qué momento usted va a tener necesidad de utilizarla. Que de momento si aparece alguien que necesita una palabra de aliento y le dice: ¿tú conoces la Biblia? Ay, sí, pero se me quedó en mi casa. ¿Amén? No, usted tiene que tenerla. Llévela. Aparte de tener su identificación, aparte de tener un poco de dinero, y aparte de tener toda la cantidad de cosas que tiene en la cartera, amén, la Biblia es importantísima. Es importantísimo tenerla. ¿Por qué? Porque en los momentos de tranquilidad, en los momentos de que se sientan mal, o en los momentos de que estén de reposo, pueden sentarse 2 minutos y cogen la Biblia. Y cogen la Biblia y la leen.
cogen la Biblia y leen su palabra. Eso es una cosa importante. Eso es una cosa, se lo digo, porque cuando estamos crucificados con Cristo, tenemos que hacer la voluntad del Señor. No lo digo con amor, lo digo con cariño, pero es necesario. ¿Saben? Uno de los problemas que más enfrentamos es que en la Biblia podemos encontrar el mensaje que nos conviene. Desgraciadamente mucha gente es así. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que en Cristo Jesús estamos muertos. ¿Qué cosa es un sacrificado? Sino un muerto matado en la cruz. ¿Qué cosa es un sacrificado? Cristo fue crucificado al lado. ¿Qué? Una persona crucificada, una persona muerta. Entonces una persona muerta ya no se va a gobernar, ya no va a hacer de acuerdo a lo que quiere, sino va a ser de acuerdo a aquel por el cual vive. Así como Cristo murió en la cruz, cada uno de los verdaderos discípulos suyos, así como lo fue Pablo, así como lo debemos ser cada uno de nosotros, si nos llamamos cristianos, tenemos que estar muertos por crucifixión a Él. Marcos capítulo 8, versículo 34 y 37 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cómo es? Niéguese a sí mismo. ¿Y qué más? Tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Hay un video que por ahí anda dando vueltas. Creo que una vez lo puse, un día lo voy a volver a poner, de unos que venían con su cruz caminando. Pero como le pesaba la cruz, le iba contando pedacitos y pedacitos y pedacitos. Cuando llegó delante del Señor, el Señor le dijo, no, eso no te vale, porque como no le pesaba, no. Es necesario que usted tome su cruz. Tome su cruz. Si usted quiere servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, si usted desea servirlo, tome su cruz. ¿Qué es su cruz? En todo momento, ante cualquier situación, en todo problema, ante cualquier cosa, Cristo primero. Cristo primero. Si usted está en este mundo todavía es porque Cristo no quiere que usted se vaya todavía. Tom lleva 56 años, cuando le decía que iba a vivir 1, 2, 3, 4, 5 días. Entonces no se aflija, siga para adelante. Siga para adelante. Pero cualquier situación que tenemos empezamos a dudar del Señor. Empezamos a dudar de Dios. Y no solamente a dudar de Dios, sino que hasta empezamos a decir, no, hoy no voy a la iglesia. No, hoy no voy a la iglesia. No, hoy no voy a la iglesia. Hoy no voy a la iglesia. No. Miren, por la mañana tomé mi café como normalmente. No le voy a decir nada porque no le voy a decir el contenido, solamente le voy a decir lo que pasó. Y de momento me sentí muy mal. Mal. Yo dije, uy, ¿esto qué es? ¿Qué me está pasando? Dije, ¿qué está pasando conmigo? Pero me sentía mal, no le voy a decir más nada. ¿Sí? Mal, mi esposa sabe por qué ella se ríe. Mal me sentía. ¿Sí? Mal me sentía. Y para cómo me vean acá. Ya. Me sentía mal, no lo voy a decir, me sentía tan mal que yo dije, caballero, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando? Mire, yo me pasé todo el día, más o menos, llegué aquí a la iglesia, empecé aquí a la iglesia, estaba arreglando, la hermana, antes de salir de la casa, la hermana Julia me llamó, me dijo que tenía necesidad de que le hiciéramos un favor. Desgraciadamente mi hermano Frank estaba lejos, no estaba acá, ¿sí? Y yo dije, bueno, voy a ir yo, de alguna manera, ¿sí? Pero cuando yo llegué aquí, mire, el dolor de cabeza lo tenía acá. Acá lo tenía el dolor de cabeza. Yo no sabía que para aquí clavado lo tenía el dolor de cabeza. La única cosa que hice fue irme para mi casa, tomarme un Galvin, ir a recoger mis llaves que se me habían quedado en la casa. Y dije, bueno, en el camino se va a sanar este dolor de cabeza. ¿Sí? Y de ahí me fui a casa de la hermana Julia, le di ahí lo que tenía, con la misma, fui a hacer unas compras que mi esposa tenía que dar, y con la misma regresé para acá a terminar de arreglar lo que tenía que arreglar acá. Porque yo dije, no me puedo quedar parado. No me puedo quedar parado, tengo que hacerlo. ¿Tenía ganas de acostarme a dormir? Sí, tenía ganas de acostarme a dormir. Tenía ganas de que sí, ya se terminó, acostarme, ¿sabes?
A veces momentos así, pero cuando llegan esos ataques, uno tiene que decir, con Cristo estoy crucificado y Cristo me va a ayudar a pasar el momento. Me va a ayudar a pasar el momento. Y hoy me siento bien, un poco cansado, pero me siento bien. Romanos 6, 5 y 7 dice, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. No es allí el problema. No es ahí el problema, es acá el cable. Si estás chequeando, es el cable que parece que tengo que cambiarlo. De momento cuando toco acá, siento que el cable está como que medio... Cuando Cristo murió en la cruz, llevó todos nuestros pecados y nuestra forma pecaminosa de vivir en aquella horrenda cruz. Así pues, en cuanto a la carne, estamos crucificados con Cristo y como consecuencia de ello, ya no vivimos para hacer nuestra voluntad carnal, sino vivimos para hacer la voluntad de Dios. Cuando usted dice, ya no vivo yo, usted está diciendo, se está negando a usted mismo. Pero ¿por qué repetimos tan a la ligera? Ya no vivo yo y le estamos haciendo las cosas al revés. Es que estamos repitiendo las cosas insensatamente, sin saber, sin darnos cuenta de lo que estamos repitiendo, lo que estamos diciendo. No podemos vivir de esa manera. Tenemos que tener una responsabilidad una vez y por todas delante de Dios y dejar que Él sea el que domine, el que gobierne, el que haga según su voluntad en nuestra vida. El yo, ese yo, como un yo, ¿amén? Es egoísta. Por lo tanto, ya no debe vivir más. Ese yo está contaminado por el pecado y no se debe seguir alimentando ni se debe seguir complaciendo, sino que debe permanecer en la cruz siempre, ahí clavado, para que entonces esa vieja criatura verdaderamente muera y la nueva criatura pueda resurgir. Entonces estaremos haciendo la voluntad de Dios. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hay muchas maneras de servir al pecado. Créanme, hay muchas maneras. No, porque el problema es que tenemos un prototipo de servicio al pecado. Lo que hablamos nosotros y lo que conocemos cuando estamos hablando de servir al pecado es emborrachándonos, fumándonos, andando con mujeres, con hombres, con él. No, hay muchas maneras. Su manera de pensar, su manera de cómo usted actúa aquí en su iglesia, su manera de cómo usted actúa con sus hermanos, su manera de ser, es también un pecado. Usted tiene que tener cuidado. Los hermanos en Cristo tenemos que tratar por todos los medios de apoyarnos, de ayudarnos, de querernos. Eso no significa que usted y yo vamos a pensar igual. Yo no voy a pensar igual que ella. No, porque no podemos pensar. Vamos a tener diferencias, pero las diferencias se arreglan conversando. Mire, esto no me gusta, aquello no me gusta, o mire esta situación, y tratar de ver con la palabra, porque nuestra guía, nuestra regla tiene que ser la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, tratar de ver cómo arreglamos la diferencia. No es levantarse de la silla y decir, ya no vengo a la iglesia, me voy de la iglesia. Mire, déjeme decirle que con mucha pena le digo que quien se está perjudicando es usted. Usted nada más se está perjudicando. Porque el problema es que cuando usted se lleva el problema con usted. Porque usted es la persona que no quiere dialogar. Usted es la persona que no quiere hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Usted es la persona que no quiere crucificar su carne a la cruz de Cristo. Entonces usted se va a ir para allá
¿Y qué pasó, hermanita? ¿Qué pasó, hermanito, que está aquí llegando por acá? Que usted no sabe lo que está pasando. No entiendo a ese pastor. No entiendo a esa gente. Disculpe, es que usted no sabe. Y usted no sabe que quien se está haciendo daño es usted. Se está haciendo daño. ¿Sabe por qué usted se está haciendo daño? Porque aunque no le digan donde usted quiera que llegue, allá le van a decir, se fue de aquel lugar. Hay que tener cuidado con esta persona. Hay que tener cuidado con esta persona. Y eso es una cosa normal que sucede en este mundo. Mire, el hombre o la mujer que engaña a su pareja, aunque la otra persona le diga, sí, mijito, ven que te voy a papachurrar, te voy a dar cariñito, aquí la mente está diciendo, si se lo hizo a aquel o aquella, ¿quién impide que me lo haga a mí un día también? Esa duda queda. Esa duda queda. ¿Amén? Es como dicen por ahí, cría fama, te cuesta hasta dormir. ¿Amén? Esa duda queda. Y en Cristo Jesús no deberíamos nosotros ser así. No deberíamos sernos así de esa manera. Deberíamos poder arreglar todas nuestras diferencias en Cristo Jesús. Por eso es que la misma Biblia, el mismo hermano Santiago, el mismo hermano Pedro habla de que las diferencias se arreglan entre nosotros. No se tienen que arreglar por allá. No se tienen que ir a arreglar allá a casa de Checha Ragambá, o de Chicho el Cojo. No, tiene que arreglarse acá, entre nosotros, conversando como hermanos. Como hermanos, diferencias van a haber. En ningún momento hemos dicho que no van a haber diferencias, pero sí se pueden arreglar. En el amor de Cristo se pueden arreglar. Y sabe, yo le voy a decir algo. Una persona puede estar cometiendo un error y a veces uno mismo no se da cuenta del error que está cometiendo, porque a veces, y en la mayoría de los casos, uno mismo no ve el error que está cometiendo. Pero si otra persona lo ve y con amor y con cariño se le acerca y le dice, hermanito, mire, tenga cuidado con esto. En muchas ocasiones se gana un amigo con eso. Porque a veces uno dice, recapacita y dice, oh, ¿verdad que sí? No es así, no es así, no es azul, es amarillo. Ay, de verdad que he dicho esto y así, que no debe ser. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Ya vamos a terminar, no se preocupen que ya vamos a terminar. Nuestra posición en Cristo es en muerte al pecado. Así como Cristo fue crucificado, así nosotros también lo tenemos que ser. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar toda práctica de pecado al lado. Debemos dejar todo y debemos concentrarnos en Jesús. Debemos concentrarnos en lo que el Señor quiere para nosotros. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede continuar pecando porque es nacido de Dios. Primera de Juan 3:9. Allá no viviera el pecado por estar crucificado juntamente con Cristo, el modo pecaminoso de vivir que solía ser mi vida anterior, tiene que dejar de ser. Tiene que dejar de ser. Entonces tiene que comenzar un proceso de cambio que me va a ayudar a mí a ser totalmente diferente. De lo contrario, estamos en un problema. Mas vive Cristo en mí. La otra parte así. Mas vive Cristo en mí. Amén. ¿Qué entienden ustedes? Mas vive Cristo en mí. Mire, al estar sometido a Cristo, crucificado con Él, estamos crucificados con Él, nos estamos sometiendo a Él. La naturaleza de Cristo es una naturaleza pura, pura, sin mancha y sin arruga. Y cuando nosotros estamos dejando que Cristo viva en nosotros, nos estamos sometiendo a Él, entonces a través de nosotros debemos mostrar la vida de Cristo. A través de nosotros tenemos que reflejar al Cristo de poder. Por lo tanto, esa muerte expiatoria de Cristo produce vida y vida nueva y vida eterna en mí, si yo dejo que Él haga el cambio. Espiritualmente, la sangre poderosa de Cristo derramada en aquella cruz produce en mí vida. En
mí produce vida. Porque escrito está, en la sangre está la vida. Levítico capítulo 17, versículo 11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, pues la misma sangre es la que hace expiación por la persona. Esa sangre derramada es la manifestación, me quedé sin batería, de la justicia de Cristo, la cual me justifica ante el Padre. ¿Escuchan? Romanos 5:18 dice, así que como por la transgresión de uno, es decir, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, es decir, Cristo, vino a todos la justificación que produce vida. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. En vez de aquel pecador corrupto, en vez de aquel pecador destruido, Cristo ahora vive en mí. ¿Por qué? Porque he sido crucificado con Cristo. Entonces, la promesa de la redención de Dios en mi vida se cumple cuando yo soy crucificado con Cristo. Ese es el verdadero evangelio. Romanos 3, 22 y 26 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron. Todos, dice están, pero yo digo estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos en tremendo problema. Todos estamos en tremendo problema. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? La única manera es la justificación por la sangre de Cristo. Todos estamos en un problema y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es por la fe en Cristo Jesús. Entonces, hermano, es una regeneración completa, es un cambio completo la que se tiene que producir en su vida. Si ese cambio no se produce, usted y yo estamos en un problema. Y déjeme dar una noticia. Cristo viene pronto. Y si no nos encuentra actos, estamos en un problema. Porque delante de Dios no entrará nada impuro. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Así que tengamos cuidado. Tengamos cuidado qué hacemos con nuestra vida. Tengamos cuidado en qué perdemos el tiempo. Tengamos cuidado qué es lo que estamos haciendo. Sigamos adelante. Versículo 5. Y lo que ahora vivo en la carne, ese vivir en la carne es el vivir en el cuerpo. Pablo está hablando de su vivencia en esta tierra como cristiano. ¿Cómo vivió Pablo en esta tierra estando en Cristo? ¿Cómo vivió Pablo? Haciendo la voluntad de Dios. Pablo, Mr. Pablo, Don Pablo, Monsieur Pablo, Herr Pablo, el Signore Pablo, en toda lengua. Pablo, criado a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseo, un hombre con una educación, una enseñanza tremenda, un hombre por el celo del Señor tremendo. Ese era Pablo. Sin embargo, un hombre que se humilló delante de la presencia de Dios. Un hombre que dijo,
Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Un hombre que dejó que Cristo lo cambiara. Un hombre que dejó que Cristo hiciera en él lo que muchos de nosotros no dejamos. Lo que muchos de nosotros que mencionamos mucho a Pablo y que hablamos de las epístolas de Pablo, como parece que no hemos aprendido nada de Pablo. Pablo decía en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo. Oiga, el vivir es Cristo. Él vivía en fe con el Señor. Él vivía conforme al Señor. Él buscaba, su anhelo era solamente predicar y vivir conforme a Cristo. Pablo, era un placer para él cumplir la voluntad de Dios, cumplir la voluntad de Cristo. En Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, escuchen bien, nuestro hermano Pablo ya no vivía conforme a sus pasiones y sus deseos carnales, sino conforme a Cristo. Ya Pablo, antes de hacer cualquier movimiento, él pensaba y decía, ¿es que estoy adorando a Cristo con esto? ¿O no estoy adorando a Cristo con esto? Me voy al estadio a ver la corrida de toros, es que estoy adorando a Dios con esto. Me voy al circo romano, es que estoy adorando a Dios con esto. Es que me voy a poner a hablar tonterías con alguien, quitándome el tiempo que yo puedo aprovechar adorando a Dios. Es que como tengo un canal con tantos canales de televisión, que paso uno, paso al otro, y me quedo horas así, en vez de aprovecharlo buscando la palabra de Dios, en vez de cantar el coro, se alabanzas al Señor, estoy pegado ahí, pan y pan y pan y pan, y que si no hay telenovelas, que mexicana, que venezolana, que esto, que aquello, ¿me entiendes? Ay, Dios mío, porque Univisión tiene una pila de cosas y el otro Televisa y no sé cuántas cosas. Eso es lo que dice Pablo. Pablo dice, no perdamos el tiempo, aprovechemos el tiempo, porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Hoy en día muchos de los que nos decimos cristianos, lo que estamos es dándole a la carne el gusto. Mire, yo le digo, los medios de comunicación tenemos que tenerle cuidado porque son bien venenosos. Son bien venenosos. Gálatas 5, ya estamos terminando. 19 y 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y yo estoy seguro que la lista es, todos nosotros tenemos algo de lo que está en esta lista. Yo lo sé. Si no, entonces estaríamos siendo mentirosos a la palabra de Dios. Porque no estoy hablando conforme a mí, estoy hablando lo que dice la palabra de Dios. Entonces el verdadero Hijo de Dios debe vivir de modo muy distinto a ese en su transitar por el mundo. Usted y yo estamos de pasada en este mundo. Usted y yo somos peregrinos en este mundo. Usted y yo estamos solamente, mire, aquellos que no tienen esperanza, aquellos que no tienen nada que los ate, aquellos que dicen y viven su vida como los pajaritos, hoy un día aquí, mañana allá y pasado no sabemos. Aquellos que viven preocupados en que si se levantan el otro día no tienen que comer, o viven pendientes y con miedo de que pierden el trabajo, que pierden esto, que pierden aquello. No, nosotros somos peregrinos advenedizos en esta tierra. Esta no es nuestra última morada. Nuestra última morada está en los cielos. Y debemos vivir conforme a la palabra de Dios, para que un día nos reciban en las moradas celestiales. Y si entonces seamos aptos a vivir conforme a lo que Dios quiere. Tenemos que hacer de esa manera. Tenemos que hacer de esa manera. Romanos capítulo 8,
versículos 9 y 10 dice: pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Pablo vivía en el cuerpo, es decir, mientras anduvo en este mundo, pero vivía según la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no vivía carnalmente, sino vivía según el Espíritu de Cristo. Así vivía Pablo. Pablo quiere que nosotros, y nos da ese consejo, que vivamos así, para que vivamos gozosos, para que vivamos en alegría, para que sepamos que cuando cerramos los ojos podamos decir: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. Y al otro día, cuando nos levantemos y vemos que estamos en este mundo, decirle: gracias, Señor, porque un plan tú tienes para mi vida y yo voy a seguir lo que tú quieres que yo haga. Eso es vivir según Cristo Jesús. El último punto: el cual me amó y se entregó a sí mismo. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo es el Hijo de Dios. Me amó y por esta razón se entregó voluntariamente en la cruz, para que pudiéramos vivir en este mundo conforme a la voluntad de Dios. Romanos 8:3-8 dice: Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos capítulo 8, versículos 3 al 8. Cristo no solo nos amó, sino que se entregó por todos nosotros. Lo amó a usted, me amó a mí, se entregó por usted, se entregó por mí. ¿Para qué? Para que pudiéramos ser nueva criatura, para que enterráramos al viejo hombre y dejáramos que el nuevo hombre pudiera surgir, y pudiese el nuevo hombre hiciera la voluntad de Dios. Si participamos de su muerte en la cruz, participamos de su vida, y así debemos vivir todos los días que nos resten en este mundo, viviendo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Romanos 8:13 nos dice: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué vamos a hacer? Esto es un consejo de Pablo, no es un consejo del pastor Luis. Es un consejo de Pablo. Pablo quiere un día encontrarse con nosotros ahí arriba. Pablo quiere un día vernos en la cara ahí arriba. Pablo quiere un día llegar y vernos allí y decir: wow, llegaron, aquí están. ¿No? Quizás a esa hora usted se va a pelear y decir: Pablo, tus epístolas, mi hermano, fueron tremendas. ¿No? Quizás las mujeres van a llegar allí y le van a decir: Pablo, ¿cómo fue que tú dijiste, hermano, que nosotros nos calláramos en la congregación? ¿Qué pasó contigo? ¿No? Y Pablo va a decir: no, ustedes no entendieron, ese es el problema, como vivían en la carne, no entendían lo que yo les quería decir. ¿No? Hermanos, Cristo viene pronto. Un día ya no estaremos aquí. Un día ya no estaremos acá. Un día ya no estaremos en este lugar. Un día estaremos en la patria celestial. Un día estaremos delante del Señor. Un día estaremos pidiéndole al Señor y diciéndole: Señor, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Porque has permitido que pueda estar aquí. Gracias, Señor, porque has permitido que pueda estar aquí. Gracias, Señor, porque has permitido que pueda estar aquí. Gracias, Señor. Pero para que ese día llegue y usted pueda, alegre y feliz, contento, estar delante de la presencia de Dios, tiene que morir. Así como en el video, tiene que enterrar esa criatura vieja y que la nueva pueda florecer. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a orar.
Padre, gracias te damos, Señor. 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 Gracias te damos. Gracias te damos, Padre, porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres grande. Gracias, Señor, porque tú eres grande, Señor. Gracias, Señor. Bendice a cada uno en este lugar, Señor. Bendice a cada uno, Padre. Bendice a cada uno, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Bendícenos, Señor. Ayúdanos, Padre. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Bendícenos, Padre. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Padre. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, bendícenos, Padre. Bendícenos, Señor. Obra, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Obra, Padre, en cada uno, Señor. Obra, Señor. Obra, Padre, en el nombre de Jesús. Obra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias, Señor. Padre, mira, Señor, una vez más te pido por mi hermano Tom para que tú le sigas dando fuerza. Para que él siga, Señor, Dios mío, Padre Santo, buscando de ti, Señor. Gracias, Padre. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor. Señor, que nos ayudes. Te pido, Señor, que tu misericordia esté con nosotros. Guárdanos. Y ahora, Señor Dios mío, vamos a compartir, y tú sabes que es una sorpresa, y te pedimos que todo sea para agradar a ti, para darte la gloria a ti, Señor, y a la vez, Señor, para estar compartiendo con nuestros hermanos. Bendice las ofrendas que vamos a traer al altar. Bendícelas, Señor. Bendice al dador alegre, Padre. Aquel que da con un corazón alegre para ti. Bendice lo que queda en su bolsillo, y aquel que no puede, tú conoces su condición. Bendícelo también, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por tu misericordia y por favor. Gracias, Señor. La gloria es tuya, la honra es tuya, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Venda mis heridas, porque solo tú me sabes consolar. Aleluya. Porque soy una oveja de tu prado, y muy necesitado de tu amor. Ven y tómame en tus brazos y venda mis heridas, porque solo tú me sabes consolar. Dios le bendiga a todos.